Bienvenidos a Diaconía Litúrgica. Estoy nuevamente con ustedes en este domingo, quinto ya domingo de Pascua del año 2020. Recuerden que estamos leyendo los evangelios del ciclo A, evangelios que nos hablan de lo que San Mateo dejó consignado en sus escritos, en su obra, pero que en el día de hoy pues no lo tomamos del Evangelio de San Mateo, sino del Evangelio de San Juan. Sin embargo, es un día en el que nos vamos preparando para Pentecostés, nos vamos preparando para la celebración de la Ascensión del Señor, y es un día en que socialmente y de alguna manera desde un ámbito litúrgico y religioso estamos celebrando el Día de las Madres, que nos recuerda también la figura de la Santísima Virgen María, que nos evoca la presencia misericordiosa de Dios en la maternidad, en este regalo maravilloso que a todos nos ha dado, tener una madre en la tierra y tener la madre del cielo. En este domingo quinto de Pascua, la liturgia nos propone en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles un texto que habla de la elección de los primeros diáconos. No vamos a leer todos los textos, solamente algunos apartes, y después hacemos una contextualización de lo que nos dice la palabra para hoy, en estas circunstancias, en esta realidad que estamos viviendo. Dice la lectura, repito, de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículos 2 al 4. Los 12, convocando a la asamblea de los discípulos, dijeron: no nos parece bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos del servicio de las mesas. Por tanto, hermanos, escoged a 7 de vosotros, hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, y los encargaremos de esta tarea. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Hasta aquí una parte de lo que es la primera lectura. El Salmo 33 o 32, si ustedes lo quieren llamar así, en las estrofas 18 y 19 dice: los ojos del Señor están puestos en quien lo teme, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Luego, la primera carta del apóstol San Pedro, en su capítulo 2, versículo 9, nos dice: vosotros, en cambio, sois un linaje elegido, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las proezas del que os llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. Y la lectura central, el Santo Evangelio para el día de hoy, que como les decía al comienzo, no es tomado de Mateo, a pesar de que estamos en el ciclo A, sino de San Juan, que se lee en algunas ocasiones específicas. San Juan, capítulo 14, versículo 12, nos dice: dijo Jesús, en verdad os digo, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. Bueno, amigos y amigas, este momento de reflexión en torno a la liturgia de la palabra nos ha de llevar a extractar de cada una de ellas y en su contexto general el concepto, la idea importante, lo que se nos quiere decir. Yo voy a permitirme extractar algunas palabras pequeñas de cada una de las lecturas y al final hacemos esa lectura básica, general de toda la palabra. Resalto de los Hechos de los Apóstoles las siguientes expresiones: el servicio a las mesas y el servicio de la palabra. Del Salmo yo rescataría esta expresión: los que esperan en la misericordia de Dios. De la primera carta del apóstol San Pedro resalto cuando se dice o se les dice a estos oyentes: sois un linaje elegido. Y del Evangelio de San Juan resaltaría cuando Jesús lanza esta expresión: también Él hará, refiriéndose al que cree en Él, en Jesús, también Él hará las obras que yo hago. Bueno, como les decía en el primer momento, estamos en el contexto del Día de las Madres y todos tratamos de festejar, de celebrar, de felicitar a nuestras madres, teniendo en cuenta ante todo la misión fundamental que ellas cumplen. Todos estamos agradecidos con ellas, pues nos dieron la vida y a partir de ese momento no han hecho otra cosa que estar a nuestra disposición, que velar por nosotros, que acompañarnos. Si nosotros nos remontamos a lo que es ser una madre,
vamos a llegar a la conclusión de que su vida está marcada por el servicio, por la entrega desinteresada, generosa. Y la palabra de Dios hoy nos dice que Él nos elige a todos y cada uno en diferentes funciones. Todos realmente somos elegidos. En primer lugar, somos elegidos porque quiso Dios que viniéramos a la vida. En segundo lugar, somos elegidos quienes creemos en el Señor, quienes nos acercamos a Él, quienes tenemos una experiencia de Dios que nos llama. Pero la elección de Dios no solamente se queda en ese llamado, que digamos puede quedarse en un plano intrascendente, escuchar la voz de Dios y quedarnos tan tranquilos, sino que el llamado del Señor, la elección que el Señor hace de nosotros, es una elección que tiene un propósito. ¿Para qué somos elegidos? Esa sería la gran pregunta y ese es el gran interrogante. ¿Qué es ser elegido de Dios? ¿Por qué decimos que una madre, por ejemplo, es elegida por Dios? ¿Elegida para qué? Pues simple y sencillamente, el mismo Jesús lo dice en su Evangelio. Nosotros estamos en esta tierra, nosotros somos hijos de Dios, nosotros somos creyentes, nosotros caminamos hacia el cielo con un único propósito. Mientras llegamos a la presencia definitiva de Dios, hacemos en nuestra vida lo mismo que Jesús hizo cuando estaba en medio de nosotros. Estamos llamados a hacer las mismas obras de Jesús. La primera obra que Jesús dice que todos tenemos que tener en cuenta es creer en Dios, creer en Él. Y al creer en Dios y creer en Él, entonces hacer las cosas que hace Jesús. Lo expresa de una manera muy sencilla. Ahora nos preguntaríamos, ¿y en qué consiste ser elegidos para hacer las mismas obras que hace Jesús? Pues consiste simplemente en servir. ¿Qué hizo Jesús? Sino lo que hace toda madre: servir desinteresadamente, amar, entregarse por completo. No es una tarea solo de Jesús, no es una tarea solo de las madres, sino de todo creyente, de todo hijo de Dios, que Él lo elige para hacer las mismas obras de Jesús, sirviendo ¿a quiénes? Pues la misma palabra nos dice: a los que esperan en la misericordia de Dios. Porque esperar en la misericordia de Dios no es esperar solamente unas ayudas sobrenaturales que vienen de lejos o que no sabemos cómo nos van a llegar. Esperar en la misericordia de Dios es también confiar en sus hijos, que van a ser solidarios, que van a ser misericordiosos, que van a hacer las obras que hace Jesús. La misericordia de Dios se expresa a través de las acciones humanas. Claro que nos llegan efusiones espirituales, místicas, supremamente altas y profundas. Pero esto de la ayuda al otro, esto de el entregarse al otro, esto de servirle al otro, que es de lo que nos habla la palabra en el día de hoy, se realiza en la obra de Dios a través de quienes Él elige. Así como cuando se eligieron a los diáconos para atender a los pobres y a las viudas, así como se eligió a sí mismo Dios para salvarnos a todos, así como se eligió a la Santísima Virgen María para que fuera la madre de un gran pueblo y para que en ella pudiéramos tener el consuelo. Así como todos estos elegidos, nosotros también lo somos con un propósito: servir, amar, entregarnos por completo. Y hoy la palabra, coincidencialmente, se da en el contexto, repito, del Día de las Madres, que son el ejemplo más claro, más contundente de este querer de Dios para con todos nosotros. Que nos amemos incondicionalmente, que nos entreguemos, que sirvamos, como lo hace Jesús, como lo hace una madre. Bueno, hasta aquí la reflexión que tenemos en el día de hoy. Les agradezco que hayan compartido conmigo estos momentos y que sigamos caminando en este propósito de hacer las mismas obras de Jesús, de sentirnos elegidos para servir, para llevar al mundo entero la misericordia de Dios. Que el Señor los bendiga y que la Santísima Virgen María los acompañe. Felicidades a todas las madres.